Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, día del Señor. Todos los días son los días del Señor, por un día especial donde los hijos de Dios, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, se reúnen, se congregan a escuchar lo que es la palabra del Señor. Así que aquí estamos una vez más, hemos tenido algunos contratiempos Amén. en lo que ha sido en la semana, con algunos casos de urgencia, de enfermedades, primero de mi esposa, después de mi suegra, pero Dios es bueno, Dios es grande y nos ha sacado adelante de toda esa situación. Así que estamos aquí para seguir, vendría a ser la tercera parte de Equivocados o Engañados, esta vez con el título se llama Las Libertades. Así que vamos a tener una tarde de la palabra de Dios, así que bueno, le aconsejo que pueda tener a mano la Biblia y si quiere hacer anotaciones, algún cuaderno, un coso, para tener usted después la información, porque necesitamos información para ser formados. Acuérdese de que el ministerio realmente de Jesucristo es un ministerio de formación y no de información, porque usted puede ir a un lugar a recibir información, pero usted tiene que ser formado en lo que es la doctrina de los apóstoles. Así que estamos aquí mientras esperamos de que se vayan conectando, los vamos a esperar por un momento y mientras tanto mi esposa también va a ir compartiendo en las páginas el link para que todos aquellos hermanos puedan entrar. Es muy importante de que usted pueda compartirlo porque estos mensajes son especiales para que usted pueda entender lo que es la verdadera iglesia, lo que es la iglesia de Cristo y de poder desmitificar ciertas creencias sobre lo que es la iglesia de Cristo y que poder entender de que realmente la iglesia de Cristo somos nosotros, y así poder empezar a, podemos decir, a restaurar lo que se había cambiado y poder volver a la fuente universal que es realmente la palabra de Dios y la doctrina de los apóstoles. Así que hoy vamos a tener una tarde especial en eso, así que vamos a esperar que usted se pueda conectar. Si usted se conecta, lo que puede hacer es compartir la página para que otras personas puedan entrar y que puedan verificar a través de la palabra lo que exponemos en este día. Usted siempre tiene que entender que tiene que filtrar todo por lo que es la palabra del Señor. Así que mi señora va a ir ahora, los va a saludar y después también ella va a ir compartiendo el link en las páginas. Amén, el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Le damos la bienvenida en este día para estar todos juntos, reunidos en el nombre del Señor. Él dice que si 2 o 3 están reunidos, no importa dónde, usted se reúna con otro hermano de la fe, el Señor va a estar ahí, así sea cielo abierto, de cualquier manera el Señor va a estar ahí. Él no necesita paredes, Él no necesita techos, no necesita templos hechos por mano de hombre, porque Dios está cuando nosotros que somos la iglesia nos reunimos en su nombre. Así que tenemos que empezar de a poco a romper las estructuras, ¿no?, de que nos han enseñado de que la iglesia son las paredes o los templos majestuosos o los lugares que son grandes y prósperos. No. La iglesia somos cada uno de nosotros, y lo más importante es hacer la voluntad del Señor y en donde estemos poder preparar discípulos en la gran comisión. Eso es lo más importante. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, preparando discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos. No, tal vez
abriendo iglesias, templos, sino haciendo su voluntad, preparando un discípulo. Usted tiene que preparar un discípulo, porque ese discípulo va a preparar a otro, y así. Ese es el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo en los 3 años que tuvo de ministerio, que no fueron tantos. Si él hubiera estado más tiempo, lo hubiera seguido haciendo, pero realmente lo que él dejó, realmente eso se expandió, y a veces a nosotros los creyentes nos tienen que empujar un poquito para que nos expandamos, porque si no tendemos a estar cómodos. Yo creo que eso fue lo que nos pasó antes de la pandemia, que estábamos muy cómodos en nuestros templos, y el Señor nos sacó de la comodidad, permitió que viniera una pandemia para hablarnos a través de la pandemia. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Usted comparta en sus contactos esta celebración que tenemos de poder estar todos juntos. Yo voy a compartir también en los contactos, en los grupos de oración, la palabra de Dios. No sabemos hasta dónde puede llegar a través de las redes el mensaje de parte de Dios. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Y bueno, lo bueno es poder entender esto a través del Espíritu. Por eso es que saludos, Claudia querida, Dios te bendiga grandemente. Amén. Entender esto a través del Espíritu. ¿Se acuerda que decía Pablo de que el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu? Y bueno, usted es una persona que ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en su vida. Entonces usted tiene que empezar a leer y escudriñar las Escrituras con entendimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela a cada uno de nosotros. Por eso es necesario de que podamos comprender la nueva marcha. Nosotros podemos decir nueva marcha, pero es una marcha que no tendría que haber sido nunca nueva, sino que siempre tenía que haber sido la misma marcha. Durante 2000 años, desde el nacimiento de la iglesia, 2000 y pico de años, allí en el Pentecostés, la marcha ha sido una sola. Y lamentablemente el hombre es el que ha transgiversado la marcha de la iglesia y ha ido poniendo distintos matices en cada situación de que hay. Buenas tardes. Hola, Dios te bendiga, María Fernanda Martinelli. Dios te bendiga grandemente. Amén, Dios bendiga. Y durante 2000 años el Evangelio, ¿cómo podríamos decirlo? No tuvo que haber cambiado. El Evangelio no tiene que cambiar. El Evangelio es el mismo. ¿Por qué? Porque Cristo no cambió. Jesús no cambió. Dios no ha cambiado. El hombre cambia. El hombre, en la mal llamada evolución del hombre, va cambiando y quiere mejorar las cosas, como queriendo decir de que Dios no ha sido lo suficientemente inteligente para adaptar su palabra a los tiempos. Miren, la palabra de Dios es viva y eficaz por todos los tiempos, ayer, hoy y mañana. Lo que pasa es que el hombre no escudriña las Escrituras con la suficiente inteligencia, sabiduría de parte de Dios para poder entender cada una de las pautas que Dios ha establecido en su palabra. Entonces el hombre, según su requerimiento, según su posición, según su antojo, quiere amoldar la palabra a las circunstancias que vive. Y eso es lo que hace que a lo largo de estos 2000 años haya tantas doctrinas diferentes, haya tantas denominaciones diferentes, haya tantas teologías diferentes, haya tantos pensamientos diferentes, haya tantas prácticas diferentes sobre lo que es la iglesia. Entonces es necesario de que nosotros volvamos a las raíces, a nuestras raíces, no a la raíz hebrea, porque muchos se han pasado hacia atrás, hacia lo que es el Viejo Testamento. Dios te bendiga, Sara, Dios te bendiga grandemente. Amén, amén, bendiciones. El hombre, muchos se han pasado hacia lo que es el Viejo Testamento
Y entonces han vuelto, miren, ya me parezco a algunos que están hablando en la televisión pronunciando mal. Han vuelto a las raíces hebreas, y nosotros, la Iglesia de Cristo, si bien somos el Israel espiritual, no tenemos nada que ver con los hebreos. Sí, tenemos que ver con el Dios de los hebreos. El pueblo hebreo, Dios lo usó hasta el tiempo de la Iglesia, y hoy está usando a la Iglesia hasta que Dios vuelva a tratar con el pueblo hebreo, allí en el tiempo de la tribulación. Nosotros por ahora somos la Iglesia de Cristo, y es necesario que nosotros entendamos que no podemos corrernos de lo que es la doctrina de los apóstoles, y muchos se han corrido por beneficio, por política, por cosas del Estado. Entonces tenemos que dejar bien en claro qué es la Iglesia de Cristo y hasta dónde son las libertades que nos son permitidas a nosotros, porque Dios no es un Dios hosco, no es un Dios que le va a cortar a usted su propio emprendimiento, pero sí le pone pautas para que usted pueda entender de que usted no puede salirse de lo que es la doctrina de los apóstoles. Por eso hoy vamos a hablar y vamos a tener como referencia a la palabra de Dios, y también a una persona que fue muy importante para todos aquellos que lo conocen y que entienden de lo que es la Reforma. Vamos a hablar un poco también de la Reforma luterana, y que usted no tiene que quedarse solamente con lo que usted le han dicho, tal vez desde un púlpito, tal vez en un instituto bíblico, sino usted se tiene que interiorizar de cómo fue realmente la Reforma luterana, en qué nos benefició a nosotros y en qué nos juega en contra a nosotros como hijos de Dios la Reforma luterana, porque muchos han exaltado a Lutero, ¿no es cierto? Más los alemanes, para ellos es un héroe nacional, un libertador. Entonces, por eso es que el tema de hoy habla de las libertades, y que usted pueda entender de que podríamos decir una refundación de lo que es el Evangelio, no una reforma. ¿Por qué? Porque no se puede reformar algo de que está bien hecho, ¿me entiende? Usted reforma algo que está mal hecho, pero no puede reformar algo que está bien hecho, ¿no es cierto? Pues si usted dice, vamos, la reforma del cristianismo, y realmente los inicios del cristianismo de iglesia no están mal hechos, no está mal concebido, el hombre fue el que lo cambió, pero usted no puede reformar algo que está bien hecho, algo que ha sido fundamentado sobre la piedra angular que es Jesucristo, y sobre ellos está el fundamento apostólico, el fundamento de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Nosotros nos debemos a ello. Por eso que si a usted algún día le dicen, ¿usted es evangélico protestante? Usted tiene que decirle que no, yo soy un evangélico obediente, no protestante. Nosotros no tenemos que protestar de nada de eso. Nosotros somos evangélicos porque nos regimos por los santos evangelios. Podríamos decir que somos creyentes neotestamentarios. Somos la Iglesia de Cristo, pero no somos protestantes. Nosotros no tenemos que protestar de nuestras raíces, y así entender de por qué fue la Reforma y en qué se basó Lutero para hacer la Reforma, cuáles fueron los intereses de Lutero y cómo nos afectó a nosotros, los hijos de Dios, cómo nos afectó la Reforma y cómo cambió el paradigma de muchas iglesias, de muchas denominaciones, y que hoy están fundamentadas tal vez en la Reforma de Lutero. Pero si nosotros estudiamos a fondo, por eso usted no solamente tiene que regirse por lo que usted sabe de lo que le han dicho, sino también tiene que afirmarse en los libros históricos, no solamente en la Biblia, sí teniendo como base la Biblia,
pero sí leer sobre la historia de aquellos reformadores y sobre la historia de los padres de la iglesia, ¿no es cierto? Porque hay una historia que está asentada en libros y usted tiene que estudiar eso para saber quiénes eran aquellos que realmente trajeron la reforma, aquellos que abrogaron por una libertad, entre comillas, que no fue tan libertad como la que nosotros creemos. Así que si usted realmente no puede ver hoy, y usted puede acceder a los 3 sermones que hemos traído en seguido, este es el número 3, que habla, saludos al hermano Tito, Dios te bendiga grandemente Tito, que habla de lo que es equivocados o engañados. Yo creo que en algunos casos fuimos engañados y también equivocados. El equívoco nuestro nos llevó al engaño de Satanás. Y hoy eso habla de las libertades. Hoy vamos a hablar en parte de lo que son las libertades como hijos de Dios y cómo podemos a veces querer transmitir las libertades y podemos traer prejuicios y podemos traer falsas enseñanzas y podemos traer cosas que no están de acorde con la palabra de Dios. Porque cuando usted habla de algo de la palabra de Dios, usted tiene que estar enfocado en toda la palabra de Dios y usted no puede pasar por alto ciertas palabras para llevar usted lo que usted quiere. Usted tiene que estar encuadrado en lo que es la palabra de Dios. No puede decir, cumplo con esto y con lo otro no cumplo. Porque Pablo dice, aquel que cumple con toda la ley, con toda la escritura, y se salta una de esa, entonces se hace culpable de todas. O sea que está diciendo Pablo que tenemos que estar encuadrado en toda la palabra de Dios. Muchos dicen que Cristo vino para cambiar la ley, para abrogar la ley. Cristo vino para cumplir la ley. En Él se cumplió toda la ley. Y nosotros ahora la única ley que no llevamos a cuesta en este tiempo es la ley sacrificial, porque esa fue la cumplió. Pero después la ley moral es así porque fue escrita en nuestros corazones y es la ley que Dios dejó escrita aún en el Viejo Testamento, los mandamientos que nos alcanzan hasta el día de hoy. Pero no las demás leyes que son para los judíos. Nosotros somos la iglesia. Esto es a modo de introducción. Ahora vamos a orar y vamos a ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae claridad, ¿no es cierto? El hombre puede hablar mucho, yo puedo hablar mucho, pero si no tengo la referencia de la palabra de Dios, si no tengo la palabra de Dios que me da la apoyatura bíblica, entonces mis palabras son vanas y se las lleva el viento. Y usted se va a olvidar al tiempo. Pero si es algo que es de la palabra de Dios, eso es lo que transforma las vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Y vamos a pasar a la palabra. Gloria a Dios, Señor. Te damos gracias en este Sí, día, Señor, por un día más en tu presencia, Gloria a tu Señor, un nombre, día más Jesús. para compartir, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, para compartir con los hermanos. Señor, un día más de gracia inmerecida, Señor, que sí, es la Señor. salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos que están Gloria a tu conectados, nombre, Jesús. los que se van a conectar, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, si en Santo algo te es hemos tu nombre, fallado. Señor. Te bendecimos, Seguramente, Señor, que ha habido malos pensamientos, malas actitudes, malas intenciones, Señor. Por eso, Señor, queremos estar a cuentas contigo, Padre. Te pedimos perdón, nos arrepentimos. Pedimos que nos limpies en este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda comenzar a tomar el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Dejamos aquí nuestras cargas, Sí, nuestras Señor, luchas, en el nombre Señor, de Jesús. nuestras preocupaciones, Señor, por el día de mañana, los afanes de esta vida, Señor, que nos amargan, Señor, que nos angustian, Señor, problemas familiares, Señor, Gloria a tu problemas nombre, en la Jesús. economía, Señor, todo tipo de aflicciones, Señor, que tú dices en tu palabra que las vamos a tener, Señor, pero que confiemos Oh, Santo porque tú ya Jesús. venciste cada una de ellas y nosotros, Señor, también somos vencedores a través tuyo, Padre. Por eso, Señor, aquí, Señor, nos despojamos de todo peso, Señor, en nuestras vidas. Tal vez hemos tomado decisiones en estos días,
Señor, hemos pasado alguna contienda, Señor, familiar, alguna contienda, Señor, ministerial. Señor, tal vez hay dudas aún en nuestra mente, en nuestro corazón, hay confusiones, Padre, pero Señor, lo que sea que estemos pasando, Señor, ya tú sabes, Señor, tú conoces nuestras vidas. Por eso en esta hora te entregamos nuestras vidas, consagramos nuestras vidas a ti, Señor, porque necesitamos hoy más que nunca que tú, Señor, nos reveles, Señor, tu palabra, Señor. Que podamos todos juntos escudriñar las Escrituras para poder encontrar, Señor, eso que está muy guardado, Señor, esos tesoros que tú dices, Señor, que si escudriñamos, Señor, los vamos a encontrar. Tal vez ya está toda la revelación, pero tal vez nosotros aún, Señor, no la hemos encontrado, Señor. Para eso debemos, Señor, tener discernimiento, escudriñar, Señor, analizar la palabra, Señor, analizar todas las cosas que nos pasan, Señor, o que nos predican a través del filtro de la palabra, Señor. Por eso en esta hora, Padre, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, que tome el control y el dominio, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, rechazamos, Señor, todo bloqueo, todo ataque en nuestra mente, Señor, toda perturbación, toda confusión, Señor, toda ceguera, Señor, espiritual. Señor, comienza a obrar, Señor. Rechazamos y resistimos, Señor, todo aquello, Padre, que el enemigo, Padre, suelta sobre nuestras vidas. Sabemos que el enemigo se disfraza de ángel de luz, Señor, y que él, Señor, también usa la palabra, Señor. También usa la palabra, Señor, para engañarnos. Señor, con las medias verdades, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pero resistimos, Señor, al enemigo de nuestras almas, Señor, y lo echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que realmente en este día, Señor, tú abras, Señor, nuestro intelecto, Señor, nuestro razonamiento. No importa si tenemos estudio o no tenemos estudio. Sabemos que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Señor, que esa verdad, Padre, Señor, la podamos entender en este día, Señor. Que pueda bajar a nuestros pensamientos, Señor, a nuestro razonamiento y que pueda dar a luz, Señor, en nuestro corazón, Señor, esa verdad, Señor. Señor, porque tú dices que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Gracias, ¿Cuál Señor. es la verdad? Es lo que está, Gracias, Señor, allí Señor, en lo te más bendecimos. profundo, Señor, de las Escrituras, la verdad, Señor, de tu palabra, Te Señor. bendecimos, En el Señor. nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias en esta Señor. hora, Señor, que realmente, Señor, la palabra tuya pueda ser de bendición a todos mis hermanos, Señor. Gracias, Y que Señor. todos juntos podamos compartir, Señor, en este día y podamos tener un buen comienzo de semana. Señor, te entregamos todas las cosas a ti, glorificamos tu santo nombre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien. Saludamos a la hermana Claudia, a la hermana Susana Bellini, al Claudia hermano Moral, Tito también, a Claudia Claudia Sara. Moral, bueno, a todos nuestros hermanos, a la hermana Sara también. Dios te bendiga, Sara, que pueda ser de bendición esta palabra para tu vida, para tu familia y para Amén. todo aquel que tiene necesidad. Amén. Bien, necesitamos comprender de que Dios es un Dios bueno, Dios misericordioso, y que nos ha dejado durante un tiempo, en algunos casos, hacer lo que nosotros se nos ha placido. Y en su inmensa misericordia, el Señor ha tolerado montones de errores y montones de cosas que nosotros hemos hecho mal. Yo me hago cargo de mi parte, como pastor, llamado por Él, y tal vez sin título humano, pero el llamamiento viene por parte de Dios. Y nosotros tuvimos título humano, pero renunciamos a ese título, entregamos las credenciales, renunciamos a ese título por el hecho de que creo de que el verdadero llamamiento lo da el Señor, y no necesitamos un título humano de este mundo para decir que sos pastor o sos maestro, sos evangelista, porque eso es un llamamiento que nace del corazón de Dios. Sí, el hombre necesita ese título acá para ciertas actividades, pero para ser parte de la iglesia de Cristo no necesitas un carnet de pastor. Dios no necesita los títulos nuestros, ¿no? Yo no creo que el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago hayan tenido
en una rúbrica, en un papel, donde firmada por Jesucristo, que haya dicho, estos son mis pastores, estos son mis apóstoles, yo, Jesucristo, de la iglesia del cielo, los autorizo a pastorear y a predicar mi palabra. No, no había eso. Eso lo inventó el hombre. ¿Para qué? Lo inventó el hombre en parte para subyugar al mismo hombre. Para decir, hay una organización que está sobre ti y es la que maneja, una denominación, y es la que maneja tu libre palabra, lo que tú puedes decir, lo que tú puedes hacer. Tienes que tener la autorización de esa denominación. O los reglamentos, claro, cumplir los reglamentos. Y cumplir los reglamentos internos que a veces en algunos casos van en contra de la palabra, pero son insalvables porque si no te pueden echar de la organización. Y para tener una iglesia en esta tierra, tenés que tener una autorización de una denominación con un registro, con un fichero de culto, para poder estar autorizado a abrir un local y tener una iglesia. Eso fue durante muchísimos años. Pero nosotros entendemos de que la iglesia de Cristo no necesita autorización. No necesita autorización de los hombres. La iglesia de Cristo no necesita un local. No necesita una infraestructura de hierro, de cemento, de chapa, de madera. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo somos nosotros. Y cuando habla de edificar a la iglesia, no habla de edificar las paredes. Habla de edificarnos espiritualmente entre nosotros. Cristo es la piedra angular, la piedra fundamental de la construcción de la iglesia. Y los cimientos son la doctrina, son los apóstoles, la doctrina de los apóstoles y los profetas. Y los que edifican sobre esos cimientos son el maestro, el evangelista, ¿no es cierto? Maestros, evangelistas y pastores y obispos, ¿no es cierto? Diáconos y un montón de cosas. Pero está hablando de la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo, no de la edificación de una estructura. Por eso que nosotros tenemos que entender que la iglesia somos nosotros y podemos funcionar en la calle, al aire libre, en una casa, en un garage, sin tener que depender de una habilitación de este mundo, de un registro de este mundo, de una autorización, de una organización para poder funcionar y de un papel que diga que estamos autorizados y que somos pastores. Mira, nosotros, si tuviéramos que chapear y presentar papeles, nosotros tenemos papeles, somos licenciados en teología los dos, y de una universidad de Estados Unidos, que es muy importante en Estados Unidos, Montebello, California. Nosotros, si queremos, podríamos habernos ido a Estados Unidos, porque teníamos un llamado a Estados Unidos, y haber ejercido somos profesores, podemos ir como profesores de teología a Estados Unidos y ofrecer y oficiar allá como profesores, y seríamos pagos. Podríamos ir a la parte latina de esa universidad, Azusa University Pacific, y poder trabajar allí y vivir de eso, porque tenemos esos papeles que nosotros somos legalmente allí en Estados Unidos. Tenemos una matrícula. Una matrícula, fíjense, esa matrícula aquí en Argentina puede ser, tenemos que rubricarla, pero no es aceptada por mucho aquí en Argentina y en Mar del Plata. Pero a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa que nosotros estudiamos para prepararnos, porque dice la palabra es que no tenemos que ser neófitos. Neófito quiere decir que no tengas entendimiento, ignorante de las Escrituras. Por eso que dice la palabra de Dios que vamos a leer ahora, habla en Juan capítulo 8, verso 32, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, dice, esto ahí, cuando el título de este pasaje dice, la verdad los hará libres. Y estamos hablando ahora de las libertades. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, le dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque los judíos creían que la palabra los haría libres. Fíjense, yo voy a leerles ahora también Juan 5:39, San Juan, el Evangelio de San Juan 5:39,
Y fíjense lo que dice. San Juan 5:39. Dice así: escudriñad las escrituras. Le dice a los judíos. Está hablando los judíos. Escudriñad las escrituras, le dice. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Le estaba diciendo, a ustedes les parece que en la palabra tienen la vida eterna. Y ella dice, son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que las escrituras no le daban la vida eterna, sino el testimonio de las escrituras que hablaba del Salvador, de Cristo. Entonces Jesús le estaba diciendo, ustedes creen que las escrituras le dan la vida eterna. No. Las escrituras le está diciendo que ahí viene alguien que es el que le da la vida eterna, el Mesías, que es al que los judíos rechazaron. Entonces le está diciendo, si ustedes no creen lo que dice la escritura, pues escudriñen las escrituras, porque ahí dice de mí, le decía Jesús, que yo soy el libertador de ustedes. Las escrituras por sí solas no te salvan. Si no te salvan, aquel que es nombrado en las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesucristo, y crucificado. Amén. Entonces él le reclamaba a los judíos, porque le decía, le respondieron los judíos, fíjense aquí en San Juan 8, que leíamos recién, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la libertad como libertad única y totalitaria es Jesucristo. La palabra de Dios te lleva al que te da la libertad. No es que la palabra de Dios te hace eterno y te lleva a la eternidad, sino que en la palabra de Dios estaba escrito de que iba a venir un libertador, y ese se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Se llamaba Jesucristo de Nazaret, aquel que fue crucificado allí en el madero, por el que pagó por nosotros un precio que era impagable y nos hizo libre a cada uno de nosotros. Bien, esa libertad es la que nosotros nos lleva a tener que tener la responsabilidad de ser sabio de cómo nosotros hacemos las cosas. Durante años hemos creído algo que parecía que era lo correcto. Parecía que era lo correcto. Parecía de que el estar en una organización y en una denominación era lo correcto, y que si no tenías la paternidad de un apóstol, la paternidad de un pastor, no ibas a ser bendecido. Dios no te iba a bendecir si no estabas bajo la paternidad de un apóstol, de un pastor o de una denominación, y si no tenías eso, eras un bastardo. Eras un bastardo porque no tenías la paternidad. Mire, el Señor les dijo, no llaméis Padre a ninguno en la tierra, sino al que está ¿dónde? En los cielos. Amén. Ese es el único Padre que existe y al único que le podemos llamar Padre. Muchos se agarran de una frase que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Tú eres como un hijo, para mí yo soy tu Padre. Pero está hablando de un hijo espiritual donde él lo había mentoreado a Timoteo. Y Timoteo era pequeño, él lo había adoptado como un hijo. Pero no de una paternidad espiritual que te pone el pie en la cabeza y se lo tenés que hacer lo que dice el apóstol, lo que dice el obispo, lo que dice el pastor. Mire, el Señor, si no la obra de la cruz sería algo hecho en vano. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús expira en la cruz y dice consumado es, el velo del templo se rasga. Gloria a Dios, sí, Señor. Se rasga. Y no se rasgó el velo para los sacerdotes. No se rasgó el velo para los obispos, no se rasgó el velo para los apóstoles, no se rasgó el velo para los profetas, no se rasgó el velo para los evangelistas. Se rasgó el velo para todo aquel que en él crea. Todo aquel que en él cree
tiene el acceso libre. O sea que ya no hay intermediarios. Pero el hombre influenciado por una corriente románica, podría decir, que viene de los romanos y del paganismo, siempre fue influenciado de que tenía que tener a alguien arriba que fuera el que lo dirigiera, que fuera el que le diera las cosas. Por eso es que nosotros entendemos que todo este lío comenzó cuando el emperador Constantino decidió hacer que la iglesia se uniera al Estado. Acuérdense lo que venimos hablando, si no vea los otros dos sermones de los 2 domingos pasados, no de este, sino de otros 2 domingos, y puede hilvanar con esto. El emperador Constantino, en el año 312, cuando él tuvo una batalla en el puente Milivio, en contra del otro emperador, que estaba, porque había 3 emperadores, se denominaba los tetrarcas, que eran los que manejaban el imperio romano. Pero Constantino quería ser él solo, entonces él ya tenía problemas con el otro emperador, y el otro emperador viene a Constantinopla, que es la ciudad que él refundó, que era la Nueva Roma. Eso es allí en Turquía. En Turquía está Constantinopla, ¿no? Y él refunda como la Nueva Roma, y allí es como si pusiera, ¿cómo es que se dice? Como cuando tenemos el poder ejecutivo y el poder legislativo de Roma estaba en Constantinopla. Roma era el gobierno, pero el poder ejecutivo y legislativo estaba en Constantinopla. Y entonces Constantino, lleno de poder, se tiene que enfrentar en el puente Milivio al enemigo que era el otro emperador, ¿no es cierto? Y allí él, antes de ir a la batalla, dice que recibe una visión y que Jesucristo viene a él y le dice: con este signo vencerás. Y el signo era el signo de la cruz, el signo de los cristianos. Entonces él hace poner en todos los estandartes la cruz, y con eso va a la batalla y vence. Entonces él dice que el Dios de los cristianos era el Dios verdadero. Y entonces dice, bueno, hagamos un concilio. En el concilio estaba el concilio de Trento, el concilio de Nicea. Y entonces en ese concilio dice, bueno, vamos a atraer a los cristianos, a meterlos en el concilio, y vamos que sean parte de la libertad de culto. Entonces, en el concilio de Nicea, en el año 325, después de Cristo, Constantino decreta libertad religiosa, dice, y mezcla lo que es iglesia y Estado. Ese fue el peor error que pueden haber cometido los cristianos de ese tiempo. Porque hasta ese tiempo, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, era una iglesia dispersada que tenía como cabeza a los padres del cristianismo, ¿no es cierto? Aquellos que habían quedado, que habían sido descendientes, ¿no es cierto? No descendientes, no discípulos de los apóstoles, de los últimos apóstoles, allí eran los padres del cristianismo, de la iglesia primitiva. Y ellos estaban llevando a cabo la obra de Dios a la forma que Dios quería. Pero Constantino, guiado, no creo que haya sido guiado por el Espíritu Santo, yo creo que fue guiado por Satanás, yo lo creo fervientemente, que fue guiado por Satanás. ¿Por qué? Porque él sedujo al cristianismo y lo trajo hacia el Estado, dándole lugar, dándole templos que habían sido de los paganos, dándoselo a los cristianos para que oficiaran allí sus cultos. Decía Constantino, los cultos religiosos, la adoración a Dios. Entonces los tuvo cerca, los tuvo controlados, los tuvo allí, y le dio a algunos de ellos puestos en el Estado, y le dio poder de decisión en lo que tenía que ver con el Estado. O sea que él asoció al cristianismo con el Estado, y ese es el comienzo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quiere ser Iglesia Universal. Y allí pusieron autoridades gestadas por ellos mismos, donde las autoridades máximas eran los papas, ¿no es cierto? Y el papa empezó a acomodar a su antojo lo que era realmente la iglesia de Cristo. Fue sometida a los hombres, y allí
Entonces, después de 1200 años transcurren, la Iglesia Católica toma poder, crece en demasía, pero opaca a la verdadera Iglesia de Cristo. La opaca y hasta la aplasta, y llega a quedar muy pocos cristianos que seguían la religión, no la religión, sino la creencia verdadera, y que algunos, si usted tiene la posibilidad de estudiar un libro que se llama Historia del Cristianismo, de Justo José González, era un obispo, también era un monje que se convirtió al cristianismo, y ahí habla de ciertos grupos de personas que se llamaban beguinos, los vegardos, que eran pequeñas comunidades que habían quedado aparte de lo que era la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica se convierte en un monstruo tan grande que llega a gobernar el mundo en ese tiempo, 1200 años después, ¿no es cierto?, del edicto de Milán. La Iglesia Católica tiene poder, ¿no es cierto? En ese tiempo estaba el Papa León X y había otro Papa que se llamaba Adriano VI, que estuvo después de León X, pero en ese tiempo el Papa León X lo que quería hacer era la Catedral de San Pedro, la Basílica de San Pedro. La había empezado a construir, se quedó sin dinero, y entonces llamó a un monje también alemán, creo que se llamaba Wexel. John Wessel. Y este monje, muy vivo, muy verborrágico, era el que se encargaba. El Papa dijo: vamos a hacer algo, vamos a hacer un proyecto de sacar a los pecadores del purgatorio católico, y por una contribución monetaria se los vamos a sacar y llevarlos al paraíso. Entonces esa fue la propuesta de ellos, como que ellos tenían la autoridad para sacar a los pecadores del purgatorio y llevarlos al paraíso. Y esos fueron la famosa y conocida frase: vendedores de indulgencia. Los vendedores de indulgencia en ese tiempo, en el año 1530 y pico más o menos, era que empezó lo que era los vendedores de indulgencia. Entonces Lutero ya estaba en contra con otros monjes, había otros monjes que estaban en contacto con él, que había de Suecia, había de Francia, algunos monjes que estaban de acuerdo con él en protestar en contra, porque acuérdense de que en ese tiempo el emperador, ¿no es cierto?, en el año 1500 y moneda, era Carlos V. Carlos V, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca. Juana la Loca le decían, porque después realmente se volvió loca y fue encerrado en un monasterio. Y bueno, el hijo de ese matrimonio era Carlos V, que era el emperador de España, se podría decir, porque era un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y era comúnmente llamado el César Carlos V. Y Carlos V era el que regía, se podría decir, sobre todo el mundo católico, era el que tenía el poder, era el que manejaba a los papas y el que tenía el poder sobre todos los imperios. Y el imperio germánico alemán entró en disputa porque ellos querían la libertad, por eso hablamos de las libertades. Y él quería la libertad. Entonces Lutero encabeza la protesta después de haber venido caminando. Dice que él venía caminando y cuando le cae un rayo, ¿no? Y entonces él se encomienda a Santa Ana, y Santa Ana le dice que tenía que ser monje, que tenía, ¿no es cierto? Santa Ana, ¿no es cierto? Entonces vemos los comienzos de Lutero como son. Él, perseguido Lutero por su culpa, él decía, la lucha de él era en contra del pecado y no sabía cómo hacer para ser libre del pecado. Él se castigaba, se flagelaba, se lastimaba para sacarse el pecado de encima, hasta que un día él encuentra en la palabra de Dios, en un mensaje del apóstol Pablo: el justo por fe vivirá. Y el justo por fe vivirá le abre a Lutero una gran pantalla donde él encuentra en la palabra de que él no tenía que vivir por obra, sino que era por fe, ¿no? Y entonces él dice: ¿por qué voy a ser esclavo yo del pecado?
el Papa dice que yo tengo pecado y que tengo que flagelarme y que siempre tengo que estar al servicio de ellos y torturarme para ser libre del pecado. Entonces él dice, el justo por fe vivirá. Y eso le suelta a él, le abre la cabeza a él y dice, algo aquí está mal. Entonces Lutero dice y expone ante las autoridades eclesiásticas su punto de vista, diciéndole al papado de que él no iba a ser sometido a lo que era la gula papal ni a lo que eran las indulgencias, que las indulgencias era, venían, la gente hacían cola y por un chenique o por una moneda de cobre, ellos dicen, cuando la moneda hace el ruido en la tinaja, un alma pasa del purgatorio al paraíso. Y así juntaron muchísimo dinero para poder terminar la catedral, que era el antojo, ¿no es cierto?, la Basílica de San Pedro, el antojo del Papa León X. Y todo eso lo puso loco a Lutero. Entonces él hace, ¿no es cierto?, las tesis, las famosas 99 tesis, que no se sabe si fueron 99 o más 95 o menos, también dice. O 95, y él las expone allí en una capilla que era era un castillo donde funcionaba una capilla allí en Alemania, y él expone ahí. Y entonces él encara una reforma, la reforma en contra del papado y en contra de la presión del papado, y en contra de la presión de los reyes de España, que en ese tiempo tenían mucho poder porque habían incursionado a América. De la bula papal, acuérdense, ¿no?, que el año 1492 Colón descubre América. Ellos estaban en el apogeo y tenían todo el poder. Pero Lutero quiere iniciar una reforma, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lutero lo que hace, inicia una reforma. Nosotros, ¿no es cierto?, muchos dicen, ¿qué sos vos? Y yo soy reformado. ¿Reformado a qué? O luterano también. ¿Estabas en un reformatorio? ¿Fuiste reformado? ¿Reformado a qué? Dice, reformado porque somos de la reforma luterana. No, tenemos que entender bien nosotros para saber de que la reforma luterana fue más política que religiosa. ¿Por qué? Porque los intereses profundos de Lutero y de los príncipes que avalaron la reforma luterana eran más por intereses políticos y económicos. Se querían sacar de encima al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba involucrado también España, Francia y algunos otros países, y que eran los que manejaban todo el mundo, se podría decir. Entonces Lutero encara la reforma, pero no la reforma protestante, porque muchos dicen, es la reforma protestante, nosotros somos protestantes. No, yo no soy protestante, yo soy obediente. Yo soy obediente a la palabra y soy obediente a la doctrina apostólica basada en Jesucristo mismo. Nosotros somos obedientes a eso. Entonces, el primer error que se comete es querer reformar algo que estaba bien hecho. Pero, ¿por qué quiso? Porque Lutero lo que quiso hacer es reformar a su amada Iglesia Católica. Eso es lo que quiso hacer Lutero, reformar a su amada Iglesia Católica, no hacer una nueva religión. Si después, ¿no es cierto?, las cosas cambian y saltan a unas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Lutero, apoyado por todos los príncipes de Alemania, encara esta reforma y va en contra aún del emperador Carlos V y inicia una guerra que duró muchísimo tiempo, donde murieron muchísimas personas, y digamos que el incitador a todo eso fue Martín Lutero. Martín Lutero es el que incita con sus sermones y sus escritos a esta reforma y a encabezar una guerra a favor de la libertad. Por eso hablamos de las libertades y las libertades que tenemos que tener nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que entender que si no tenemos conocimiento de los hechos históricos, seguimos practicando cosas que vienen de los romanos, cosas que vienen de los católicos. ¿Por qué? Porque si realmente Lutero hubiese querido hacer las cosas bien, ¿qué hubiese dicho? Miren, la Iglesia romana, la Iglesia católica,
está fuera de los parámetros que dice la palabra, no hagamos una reforma a la Iglesia Católica. Volvamos a la fuente, que es la doctrina de los apóstoles. ¿Me entiende? ¿Usted entiende ahora? Usted tal vez estuvo durante mucho tiempo como héroe a Lutero o como un libertador de los cristianos. No. Nosotros ya éramos libres, porque Jesús dijo, si conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero el problema de los hombres, de los creyentes, fueron de que perdieron esa libertad porque escucharon a los hombres y no a Dios. ¿Me entiende? Usted pierde la libertad cuando empieza a escuchar a los hombres que están deseosos de poder, y no escucha a Dios. Dios tiene la verdad. En su palabra está la verdad. Y la verdad es Cristo. Acuérdense que hablamos que la palabra sola a usted no lo liberta. La palabra le habla del libertador. Usted sigue y escudriña la Escritura, la lleva a usted o lo lleva a usted a Jesucristo. Y Jesucristo es el verdadero libertador. Y Él es el que inició todo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros no necesitamos tener ni un apóstol encima nuestro, sí necesitamos tener reglamentos internos, necesitamos tener orden, como estaba el apóstol, ¿no es cierto?, en su tiempo, como estaba el profeta. Pero hoy en este tiempo, ¿no es cierto?, los que están son los pastores, los maestros o los evangelistas. Pero no quiere decir de que el pastor se deba enseñorear de usted. ¿Por qué? Porque realmente el que dirige la iglesia en este tiempo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que maneja la iglesia en este tiempo. Por eso si a usted alguien le dijo, Dios me habló, Jehová me habló, dígale, estás equivocado, porque en este tiempo el que habla es el Espíritu Santo. En la antigüedad hablaba Jehová a los profetas, pero hoy habla el Espíritu Santo a su iglesia, a la iglesia. ¿Me entiende? Y la iglesia somos usted y nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo y no necesitamos tener un lugar específico. Nosotros podemos reunir en cualquier lugar, en una casa, en un lugar, al aire libre, donde sea. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Por eso es que este error fundamental, ¿no es cierto?, empezó desde ahí. Empezó desde como se llama, de Constantino, siguió con Lutero y muchos reformadores más. En el año, dice 1517, el 31 de octubre, Lutero encara la reforma protestante de la iglesia de Brandeburgo, en Alemania, la cual estaba emplazada en el castillo del mismo nombre, en Brandeburgo, en Alemania. Dice, el cual los príncipes, de parte de los que apoyaban, se lo obsequiaron a Lutero. Le obsequiaron. ¿Qué lo obsequiaron? El castillo con la iglesia. ¿No es cierto? Si Lutero hubiese entendido bien lo que él quería hacer, no hubiese aceptado esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa era una iglesia católica. Sin embargo, él la aceptó y siguió oficiando, según los escritos de él, misa. Siguió bautizando a los niños y siguió teniendo lo que era la Eucaristía, nosotros llamamos la Santa Cena, se siguió guardando los sacramentos de la Iglesia Católica hasta el tiempo que se desconoce, no se sabe, ¿no? Pero él siguió oficiando eso, pero con un conocimiento distinto de que ya no era por obra, sino que era por fe. En eso cambió él, que era por obra, pero no por fe. Entonces, nosotros tenemos que entender eso muy bien. Hoy actualmente, si usted va a Brandeburgo, Alemania, verá allí emplazada la catedral, que donde Lutero oficiaba, y es conmemorada hoy, hasta los días de hoy, como héroe a Lutero y como el que reformó y cambió el mundo. No, él no cambió el mundo. El que puede cambiar al mundo es Cristo. Él lo que hizo fue una reforma, que en su parte le salió mal porque no pudo reformar su amada Iglesia Católica, sino que tuvo que correrse y hacer algo similar. ¿Por qué? Porque no salió de la estructura romana. No salió de la estructura romana. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos una doctrina diferente a la doctrina de los apóstoles. Por eso yo quiero leer ahora
Hechos 2.42, creo que lo tengo yo, me parece. Sí. Hechos 2.42. Sí, Hechos 2.42. Lo voy a leer yo. Hechos 2.42. Hechos 2.42 dice así. Dice, y el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Eso fue el discurso de Pedro. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿No es cierto? Eso habla de lo que, donde estaba fundamentada, la creencia nuestra, los inicios de la iglesia, edificado sobre la doctrina de los apóstoles. En Efesios 2.20, dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo quien la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles. Dice, y también, acuérdense, y siendo la principal piedra de ángulo, o sea, la principal piedra de la edificación era Jesucristo mismo. Y sobre ellos fueron edificados los fundamentos. Por eso es que usted tiene que entender esto. O sea, la iglesia de Cristo fue edificada sobre los fundamentos de los apóstoles y siendo la piedra fundamental de la construcción Jesucristo. La doctrina es la doctrina de Jesucristo y sobre la doctrina de los apóstoles. Entonces, esos son los cimientos de la iglesia, donde se empieza a edificar la iglesia. ¿Y quiénes son los que edifican la iglesia? Los pastores, los maestros, los evangelistas, y sobre eso, esos son los que edifican. Bien, si ahora usted viene un apóstol de este tiempo, ¿dónde va a poner el fundamento? ¿Dónde va a poner los cimientos el apóstol? ¿En el primer piso? No, ya está edificada la iglesia. No puede haber nuevos fundamentos. Los fundamentos ya han sido puestos, y está sobre la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que usted tiene que entender. No hay una nueva doctrina. No hay una nueva reforma. ¿Me entiende? Porque eso son todas mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque la reforma nos lleva al original. Las nuevas reformas no lo llevan a usted a la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no necesita reforma. No necesita una nueva reestructuración. ¿Por qué? Porque eso fue hecho perfecto. Fue hecho por el mismo Jesucristo en sus comienzos. Él es el que discipuló a los apóstoles. Y sobre la doctrina de los apóstoles está fundamentada la iglesia de Jesucristo. No puede haber otro fundamento. No puede haber otros apóstoles porque no hay nada nuevo para edificar. Sí, el llamamiento apostólico, que es la iglesia, nosotros somos una iglesia ¿qué? Apostólica. ¿Y qué habla de eso? Habla de sentir apostólico y de llamamiento apostólico como iglesia. Y aquel que tiene el llamamiento apostólico es el misionero. Es el que va, el enviado. Eso quiere decir apóstol, enviado. El misionero, el que va a abrir obras a otro lugar. Por eso que Pablo decía que él iba y donde ya había fundamento puesto, él no ponía fundamento sobre fundamentos que ya estaban puestos. Donde se había predicado Cristo, él no ponía otro nuevo fundamento, porque ya estaba la doctrina puesta ahí, ya estaba la doctrina de los apóstoles como fundamento. Entonces Pablo decía, yo sigo hacia donde no se ha predicado de Cristo. Entonces, donde ya hay conocimiento de Cristo, no puede haber nuevos fundamentos, porque los fundamentos son los de la iglesia primitiva. Entonces, ese es el error que comete Lutero. Lutero quiere traer una reforma, pero él no tendría que haber hecho. Él lo que tendría que haber dicho, volvamos a la fuente. A las sendas. Volvamos a las sendas antiguas, a la fuente que es la doctrina de los apóstoles. ¿Me entiende? La doctrina de los apóstoles es lo fundamental para la iglesia de Cristo. Entonces no puede haber ningún tipo de reforma. Sí, vinieron los concilios donde se hizo
lo que nosotros conocemos ahora como la Biblia, donde está todo el canon bíblico, ¿no es cierto?, que se formó la Biblia, pero no hubo reforma, sino que los libros y los escritos que había de los discípulos, de los apóstoles, de aquellos que escribieron la Biblia, fueron allí en el concilio donde se aprobó el canon bíblico. El canon bíblico fue aprobado y es lo que nosotros conocemos ahora, la Biblia. Entonces que tenemos que entender eso. Mire, Lutero en su afán de libertad, por eso es que tenemos que tener cuidado con las libertades. En su afán de libertad, Lutero, ¿qué hace? Lanza sus escritos sobre lo que son las libertades en Cristo y que no debemos someternos a ninguna autoridad, porque él venía de salir de la autoridad del Papa. Pero estos escritos llegan a manos de los campesinos de Alemania, y los campesinos de Alemania, inspirados por los escritos de Lutero, inician una revuelta. ¿No es cierto?, que se llama la rebelión de los campesinos. Si ustedes busquen la historia de la rebelión de los campesinos, donde mueren miles de personas por ir en contra de los feudales. Pero aquí que los feudales y los príncipes de ese tiempo eran los que apoyaban a Lutero. Entonces Lutero tenía que tomar una decisión, y era si apoyaba a los campesinos en la búsqueda de la libertad y de ser esclavizados por los feudales, o si él conservaba el apoyo de los príncipes, que era lo que lo habían llevado a él a estar en el lugar que estaba, en un lugar de importancia, en una reforma, religiosa, donde a él lo pone como máximo líder de lo que es la reforma. Él vendría a ser como si fuera, era como si fuera un papa, sin ser papa, de la nueva reforma, porque él vino a reformar a la Iglesia Católica, pero él, cuando hace la reforma, sigue con los vicios de la Iglesia Católica, los vicios de los sacramentos, los vicios de costumbres, aún de indulgencias, porque él perdonó así indulgentemente a muchos príncipes que cometieron atrocidades cuando mataron a miles del levantamiento de la rebelión de los campesinos. Entonces él sale después con un discurso diciendo de que los campesinos habían obrado mal y que la palabra dice de que cada persona debe sujetarse a sus superiores, y que dice que ¿no es cierto?, el empleado no debe levantarse en contra de su patrón, porque está escrito en la palabra, ¿no es cierto?, en los reglamentos. Si vos te debes a una persona, que tenés que hacer las cosas como que fueran para Dios y sujetarte a las autoridades máximas. Entonces él hace que la palabra diga las dos cosas al mismo tiempo, pero apoya a aquellos que a él le daban la oportunidad de estar en el lugar que estaba Lutero. Fíjense hasta dónde llega. Entonces, las libertades que nosotros podemos profesar tienen que tener mucho cuidado que no avasallen las libertades de los demás. Nosotros no podemos hacer como hizo Lutero. Lutero quiso, a los católicos los perseguía, y si no se convertían, algunos de ellos los mataban. Hubo revuelta, como las revueltas que después conocemos nosotros de aquí en Inglaterra, ¿no es cierto?, lo que era la parte, ¿no es cierto?, dividida entre los protestantes y entre los católicos, que hubo hasta hace poco tiempo, revueltas allí, ¿no es cierto?, entre los católicos y los protestantes. Bueno, en ese tiempo Lutero iniciaba eso, la persecución de los católicos y la persecución ¿de quién? De los judíos. O sea que amarás a tu hermano y amarás a tu enemigo. Él no cumplía lo de amar al enemigo, bueno, ¿no? Eso es, yo quiero que leas ahora. ¿Romanos? No, Mateo 36, 22, 36 y 40. ¿Mateo? Sí. Mateos 22, 36 al 40. Bien. Amén. Amén. Dice así, Mateo 22, 36 al 40. Dice, el gran mandamiento, lleva como título. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, Amén. ahora vamos a leer Mateo 5, te lo voy a leer yo, 5, 38 al 48, porque estas son, usted tiene que entender esto. Usted puede cumplir con la palabra, pero como decía Pablo, si usted cumple con una ley, ¿no es cierto?, y cumple con parte de la ley y deja una pasada por alto, se hace culpable de todas. O sea, usted no puede cumplir solamente con ciertas partes de la palabra y obviar las demás, porque si no, usted no está haciendo valer todos los derechos que están instituidos en la palabra de Dios. Entonces, fíjese lo que dice acá, Mateo 5:38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte un pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo ruice. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Fíjese lo que dice el Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced el bien a todos los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Cosa que Lutero no hizo. Cosa que Lutero no hizo. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que entender que en las libertades que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no incurrir en faltas que están en la palabra. ¿Y por qué? Mire, fíjense. Y en Romanos habla también. Claro, en Romanos también habla de eso, ¿no? Romanos 15:20 no habla de predicar el Sí. Evangelio sobre otro fundamento, ¿no? Que dice así: y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Lo que estábamos diciendo del fundamento, la Claro, doctrina. O sea, Lutero llevó a sangrientas revueltas a Alemania, dice, y fue la rebelión de los campesinos, arengadas por él, en pos de la libertad. Hay muchas cosas más, ¿no es cierto?, que detallan la historia, que eran peleas de territorio, donde triunfó el protestantismo, ¿no es cierto? Y muchos se hundieron en continuas batallas y guerras, que lo único que trajo, dicho por los historiadores y por aquellos investigadores de la historia, que trajo un atraso muy, pero muy grande a Alemania en ese tiempo. Trajo mucho atraso por estas continuas revueltas que las impulsaba Lutero, ¿no es cierto? Guerra que trajo atraso en todos los aspectos, a diferencia de los otros territorios, ¿no es cierto?, de la que la tal libertad trajo a muchos dolores a la Alemania reformada. Y ahora yo voy a leerle algo, no lo voy a leer todo, ¿no es cierto? Y vamos a ver el odio que desarrolló Lutero hacia los judíos. Dice, sí, tremendamente. Él desarrolló un odio hacia los judíos que los perseguía a tal punto de muerte. Dice, el odio hacia el pueblo judío se hizo evidente en sus sermones y libros. Contratados sobre los judíos. Se llamaba, el más importante es Los judíos y su mentira, en el 1543, a donde afirma, en parte, fíjense lo que decía Martín Lutero, a donde afirma, en parte, que los judíos son un pueblo abyecto. Un pueblo abyecto quiere decir un pueblo que comete actos despreciables o viles. Eso es lo que decía. Y despiadado. Que son un pueblo, que no son un pueblo de Dios, dice, que se jactan de un linaje que no es tal. Dice, y su ley debe de considerarse sucia. Están manchados, fíjese lo que decía en el libro, están manchados por las heces del diablo, en las que se revuelcan como cerdos. Las sinagogas y escuelas rabínicas sean quemadas con sus libros de oración, sus casas arrasadas, propiedades confiscadas y dinero y pertenencias también. No facilitarles protección legal alguna, y fíjese lo que dice, y esos infectos gusanos venenosos deben prepararse para trabajos forzados
o la expulsión definitiva. Eso lo escribió Lutero en el libro que se habla, que dice él, los judíos y sus mentiras. Bien. O sea que Lutero era antisemita entonces. Y dice lo que decía, fíjese lo que dice Lutero. Seremos culpables si no destruimos a los judíos. Dice, los escritos de Lutero contribuyó al desarrollo del antisemitismo en Alemania. En los años 1930 y 1940, usted búsquelo porque esto yo no le estoy diciendo lo que yo digo, sino que hablan los historiadores. En el año 1930 y 1940, muchos de los impresos del Tercer Reich contenían citas de Lutero. Hay un pasaje muy conocido que es y una historia del tiempo del nazismo que se llama La Noche de los Cristales Rotos. En la Noche de los Cristales Rotos, en el 9 de noviembre de 1938, que fue el aniversario de Lutero, por órdenes de Joseph Goebbels, que usted lo tiene que conocer, Joseph Goebbels era un alto nazi en la mano derecha casi de Hitler. Dice, las sinagogas fueron quemadas, los libros también, los comercios y casas saqueados y arrasados. En el juicio de Nuremberg, que se le hizo a los nazis después, una persona muy cercana, un alto comandante del Reich, Julius Streicher, menciona, dice, ese hecho en particular, y dice esto, era para cumplir con los deseos de Martín Lutero. Tremendo. O sea que, fíjense, lo que Lutero, sembró él, claro, ¿no? Lutero encaró una reforma que no era tal, porque no había que reformar. No había que reformar porque ya en la Biblia estaba todo bien, está todo bien hecho. Lo que, si nosotros creyéramos realmente que algo necesitáramos es realmente volver a la verdad. Claro, nosotros somos los que tenemos que Claro, volvernos. volvernos a libertad. ¿Por qué? Porque Lutero lo que instauró fue una reforma de su amada Iglesia Católica. Como no la pudo reformar, él continuó, aunque tenía algunas cosas clave, pero lo que él tenía todavía los vicios de la Iglesia Católica, porque él amaba a su Iglesia Católica. Él lo dijo hasta el final, hasta antes de morir. Él dijo de que él amaba a la Iglesia Católica y él la quería reformar. Y nosotros sabemos de que la Iglesia Católica es y será acérrima enemiga de la verdadera Iglesia de Cristo. En algunos casos dice que va a ser la gran ramera en el tiempo del Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos que considerar la verdad absoluta en la palabra de Dios, no en los escritos y no en los mensajes que puedan tener mucho con opiniones propias. Las opiniones tienen que ser avaladas por la palabra y las opiniones sobre aquellos líderes o reformadores tienen que ser avaladas por escritos de historiadores. Y todo esto que estoy diciendo yo, usted lo puede googlear si quiere y verá. Ponga Lutero y el antisemitismo y verá realmente quién es el que trajo la reforma luterana y que muchos cristianos evangélicos adoran a Lutero y se identifican con Lutero. Miren, de este libro la Iglesia Luterana Mundial se despegó, dijo que ellos tenían entendido de que este fue en un momento de Lutero en un espacio que él tuvo de mal y que tenía, como veía que los judíos florecían. ¿Por qué los judíos florecían? Y dice que Lutero dice que él odiaba lo que era la usura, porque los judíos manejaban todo el dinero, como usted lo conoce. Ahí se empezaron a formar los bancos, claro, ¿no? Los judíos manejaban todo el dinero y el oro. ¿Por qué? Porque ellos donde van hay una promesa sobre el pueblo judío y que Dios donde ellos vayan, Dios los va a prosperar. Esa es la promesa que hay. Y no, por más que nieguen a Cristo, esa promesa, cuando Dios hace una promesa, Dios no la quita. Y esa promesa se cumple sobre los judíos. Y eso fue el odio de Hitler en el Holocausto, pero aún Hitler mismo, en uno de los aniversarios de Martín Lutero, él mismo enarboló una bandera con la esfinge de Lutero y la cruz esvástica, porque él decía que Lutero era un héroe y que era el impulsor de erradicar a la peste judía de Alemania. Entonces, Lutero, en su forma de ver las cosas, él hizo las cosas mal. Nosotros como cristianos también, ¿por qué? Porque hemos adoptado costumbres luteranas y costumbres
paganas y costumbres de la Iglesia Romana Católica. Nosotros todavía seguimos creyendo de que la iglesia es un lugar donde nosotros vamos a orar porque Dios está allí. Sin embargo, Dios en su palabra dice que Él no habita en lugares o en templos hechos por manos de hombre. Él habita en el corazón de la persona. Él habita en la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. ¿Me entiende? Entonces tenemos que entender lo que son las libertades. No quiere decir que con esto nosotros cometamos el mismo error. ¿Cuál sería el mismo error? Ir en contra de las iglesias que ya están establecidas. ¿Usted quiere una iglesia? Vaya a la iglesia, hermano. No hay ningún problema en eso. Pero no quiere decir de que sea lo correcto que lo que están haciendo. ¿No es cierto? Pero nosotros no vamos a ir a hacer como Lutero, a ir a prender fuego a las iglesias, y a correrlos y a ultrajarlos. No. Entonces tenemos que entender que cuando conocemos la verdad nos hace libre. ¿Qué nos hace libre? Nos hace libre del poder humano. Nos hace libre del poder del hombre. El hombre no puede ejercer poder sobre nosotros. El hombre no tiene la autoridad para ejercer ese poder. Fíjense lo que dice en Oseas. Oseas es 4:6. Oseas 4:6. Fíjese lo que dice. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. O sea que la persona que no adquiere conocimiento de Dios corre el riesgo de ser desechado por Dios. ¿Por qué? Porque como decía Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos años hemos vivido bajo la opresión de las denominaciones, de las organizaciones evangélicas? Siendo que la verdadera iglesia de Cristo somos el pueblo, somos nosotros. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Quejarnos de los que tienen iglesia? No, que ellos sigan haciendo y podemos orar para que a ellos les llegue la luz y en algún momento entiendan de que el tiempo que hemos pasado en esta pandemia era para que Dios nos hablara y pudiéramos replantear qué era lo que estábamos haciendo. A mí, al fin, yo me cansé, no me cansé porque no me cansé de orar, pero de buscar a Dios y decirle: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Y el Señor no hablaba. Y decía: Señor, ¿qué vamos a hacer con la iglesia? Señor, ¿qué vamos a hacer con los instrumentos? ¿Qué vamos a hacer con los bafles? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a volver ahora a la iglesia? La iglesia se ha desparramado, la iglesia se ha dispersado. ¿Cómo vamos a conseguir ahora músicos? ¿Cómo vamos a seguir cantantes? ¿Cómo vamos a conseguir un lugar? ¿Cómo vamos a volver a alquilar una iglesia? A comprar todas las cosas que van adentro de la iglesia para poder ejercer como iglesia. Y al final de tanto de pedirle al Señor, dijo: y están haciendo las cosas mal. Esa no es mi iglesia. Mi iglesia eres tú, tu esposa, tus hijos, tus hermanos. Ese es mi pueblo, esa es mi iglesia. Y la iglesia no puede estar encerrada entre cuatro paredes. Satanás fue muy astuto con Constantino I. Fue muy astuto. Satanás fue muy astuto con Lutero después. Trajo una reforma donde no había que reformar nada. Había que salirse. Si Lutero conoció la luz y dijo: el justo por fe vivirá, salite y volvete a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo. Pero no a un lugar. No a un lugar. El lugar somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Por eso podríamos decir: somos la iglesia. Y en todo este tiempo de la pandemia, el Señor dijo: estoy esperando que alguien se dé cuenta que durante casi 2000 años estábamos haciendo las cosas mal. Que durante casi 2000 años le sacamos el poder a Cristo, se lo dimos al hombre. Le sacamos la autoridad al Espíritu Santo y se la dimos al hombre.
pusimos al hombre en un púlpito que ni siquiera es de la iglesia. El púlpito es de romano, porque El púlpito no romano es bíblico. es pagano. Le dimos un lugar en un púlpito de autoridad para que tuviera sobre los demás hermanos. Y que él pusiera las ordenanzas y los demás cumplieran y él no. Y el pastor no las cumple. Hay que salir a evangelizar y el pastor no sale a evangelizar. Mal hecho. ¿Por qué? Porque la salvación es personal, hermano. Yo, como pastor, yo me tengo que ganar la salvación. Yo tengo que cuidar mi salvación. Yo soy el primero que tengo que dar el ejemplo. Y no estar en autoridad sobre, somos todos iguales. Sí tiene que haber un orden, sí tiene que haber un orden. Sí tiene que haber alguien donde recibe de parte de Dios y lo da al pueblo, pero no le da al pueblo las migajas y se queda él con la comida suculenta. El pastor es uno más. ¿Se acuerdan cuando Juan, el apóstol Juan, se encuentra con el ángel allí en Patmos y se arrodilla ante el ángel? Cristo mismo. ¿Y qué le dijo? No, levántate Juan, yo soy consiervo tuyo. Un ángel consiervo nuestro. Un ángel es consiervo nuestro, tuyo, mío. Todos tenemos la misma autoridad y todos tenemos la misma oportunidad de servir a Dios. Por eso es que la iglesia digita y la iglesia solamente le da autoridad a sus amigos y a aquellos que les parecen ellos que tiene mejor vocabulario, tiene carisma, Urgencias. puede llegar más a la gente y que tiene más autoridad sobre la gente, las personas lo siguen. No, todos podemos acceder a eso. Por eso que la iglesia somos nosotros. Por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es reivindicar la iglesia apostólica. Y la iglesia apostólica no funciona en un lugar específico. Por eso que la idea es desarrollar esto y llevar esto realmente a un buen proyecto, un buen lugar donde podamos decir, bueno, vamos a preparar a la iglesia. Por algo el Señor dice escudriñar la escritura y edificándonos los unos a los otros. ¿Por qué? El hermano mayor debe aconsejar al menor y debe edificarlo para que ese hermano pueda ser mayor. Y ese hermano que recién viene pueda ser edificado en el conocimiento de la palabra, pueda ser preparado y enviado. Porque si usted no da fruto, Dios le va a reclamar los frutos. Dios me va a reclamar los frutos a mí y le va a reclamar a usted. Cuando usted llega allí delante de Dios así, ¿qué hiciste con ¿Con qué nos vamos a presentar? Con el denario que te di? ¿Qué hiciste? Con el talento. ¿Qué hiciste con el talento que te di? No, me lo quedé porque tenía miedo, como tú recoges donde no siembra. Claro, Dios recoge donde no siembra, porque Él es Dios. Y el talento que te dio, ¿qué hiciste? Ponlo en el banco, siervo, le dijo injusto, siervo malo. ¿Por qué no lo pusiste en el banco para que me dé dividendo? Está diciendo que el talento que Dios te dio tiene que dar dividendo, tiene que traer fruto. Y los frutos son las almas. Amén. Son las personas. Una iglesia encerrada, como hizo Constantino, encerrar la iglesia para que la iglesia no fuera fructífera. Y Lutero no reformó nada, sino que él lo que quería reformar su iglesia y no lo logró. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera es la que estuvo siempre. Aunque muchos la quisieron esconder y opacar, siempre va a resurgir. Siempre la iglesia verdadera va a resurgir. ¿Por qué? Porque eso es el Espíritu Santo que está empujando a sus hijos a que salgan otra vez. Y la iglesia verdadera no precisa un mega local. No, necesita un lugar donde puedan ser adiestrados. Pueden ser adiestrados en un lugar, en un local, que no precisamos tener el aval ni del gobierno, ni de una organización, ni de una denominación. No, porque es una familia. Te podés reunir en la casa, podemos empezar a reunirnos en la casa. Si bueno, hay una casa, bueno hermano, yo tengo tantas personas que bueno, vamos a darle la palabra, vamos a prepararte a ti para que tú seas el que pastoree a esa gente. No para que el pastor sea la estrella del programa, no. El pastor está como los obispos que tenía Pablo, para ir a administrar, para que haya un orden, para ayudar, no para decir, bueno, ahora tráeme a toda la gente, que la gente ponga la ofrenda, ponga los diezmos, porque tenemos... No. Esto es la expansión del reino. Esta es la expansión del reino. Todo, en tu casa, tú puedes hacer la obra de Cristo. Amén. Tú eres la iglesia. Por eso que nosotros le llamamos a esto, somos la iglesia. Somos la eclesia.
Somos la reunión de la gente. Somos la asamblea de Dios. No la asamblea como organización, porque fíjense, hay una organización que se llama Asambleas de Dios. Es que nosotros tenemos que ser la asamblea del Dios vivo. Somos la iglesia de Cristo. Entonces podemos empezar a funcionar. ¿Le vamos a dar forma? Sí, le vamos a dar forma porque estamos esperando y viendo de tener literatura y todo para poder darles a cada uno, para poder empezar a enseñarles y que usted pueda ser la iglesia. No el pastor y su iglesia. La iglesia del pastor Calvo. No, eso es una aberración. La iglesia es la iglesia de Cristo. El pastor Calvo es un siervo inútil que está sirviendo a Dios por misericordia de Él. Amén. Por gracia de Dios, por misericordia. No es por mi sabiduría. No es por lo que yo pueda hacer. No son por mis obras. Sino es por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios y porque podemos honrar a Cristo con nuestra vida. Usted puede honrar a Cristo y eso no le va a quedar solamente lejos como es ahora, que usted para llegar a hacer algo tiene que pasar por montones de filtros, tiene que pasar por montones de cosas, si lo aprueba uno, si lo aprueba otro, si tiene el instituto completo, si tiene el bachiller, si tiene el diploma, si tiene esto y tiene aquello. Sin embargo, ¿qué impide de que tú puedas hablar de Cristo? Y con tu testimonio. ¿Cómo te salvó Cristo a ti? Ese es el testimonio de uno. Es lo que habla mucho más de nuestras palabras. Sí, tenés que conocer de la palabra, sí, porque habrá muchos interesados. Y la palabra es la que trae libertad. Conocer en la verdad y la verdad los hará libres. Por falta de conocimiento pereció el pueblo de Dios durante 2000 años, casi 2000 años, el pueblo fue encerrado, por creer en doctrinas de hombres, por creer que Constantino fue una buena persona, y le dio libertad de culto. No, lo que hizo fue atraerlo y contaminarla con el Estado, donde fue gestada la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica aplastó las rebeliones, y aquellos que no eran de él eran ultrajados y muertos. Y Lutero lo quiso traer una reforma para su propia iglesia, porque él quedó viciado con todos los vicios de la Iglesia Católica. Él siguió estando en una catedral, siguió teniendo imágenes. Y no solo eso. ¿Y sabe qué hizo Lutero? En la entrada de la iglesia de Lutero, si usted va a Alemania algún día, va a ver una cerda con cerditos tomando la teta. Y eso representa al pueblo judío, ¿sabía usted? Fíjense ustedes. ¿Cómo puede prosperar y ser algo de Dios que va en contra de su pueblo? Como aquel dice, el que bendiga a Israel será bendecido, pero el que maldiga a Israel será maldecido. ¿Cómo puede pensar usted que la reforma, Lutero se puede haber arrepentido? Sí, en el lecho de muerte se puede haber arrepentido y puede ser salvo. Pero las libertades de él contaminaron, sí, contaminaron, porque llevaron a un movimiento nazi, a un movimiento de asesinos, inspirados por el libro de los judíos y su mentira, a hacer los actos atroces que cometieron en el holocausto con el pueblo judío. Los experimentos que hacían. ¿Y usted puede creer de que eso Dios lo aprueba? Porque si él hubiese entendido, hubiese dicho, saquen ese libro de circulación y quémenlo. Porque el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios hasta que él diga lo contrario. Amén. Y todos tienen la misma oportunidad porque dice Dios, amarás aún a vuestros enemigos. Y dice la palabra de Dios, si haces volver a uno de ellos de sus malos caminos, será salvo. Y Dios dice, no quiere la muerte del que muere, sino lo quiere salvar. Entonces, tenemos que entender de que nosotros no nos podemos basar en escritos de hombre y pensamientos de hombre. Sí, usted estudie la Biblia, pero también estudie historia, estudie quiénes fueron los grandes reformadores, quiénes fueron aquellos que se creen, entre comillas, que hicieron un bien al Evangelio, sin embargo lo hundieron por cientos o miles de años. La iglesia de Cristo necesita salir, pero no de la forma que todos creemos. La verdadera iglesia de Cristo no necesita de un estadio para adorar a Dios. No necesita de un estadio para ser exitosa.
No Ni de necesita un púlpito. ni de un púlpito para hablar de Cristo. Exacto. Hablar de Cristo podemos hablar en una calle, podemos hablar en una plaza, podemos hablar en cualquier lugar, en tu propia casa. En tu propia casa podés empezar a invitar a tu vecino y llevarle una palabra, y así. Ser instruidos, tendrán un tiempo de instrucción, sí, porque no tienen que ser un neófito. ¿Por qué? Porque a veces de la falta de conocimiento salieron tantas doctrinas extrañas y fábulas, como dice Pablo. Por la falta de conocimiento se han creado tantas sectas y tantas cosas de loco que están de los pelos, aún dentro de los cristianos evangélicos. Hoy vemos montones de locura. Si usted ve las cosas que dicen en el internet, los pseudos profetas, los pseudos apóstoles, que es una locura aberrante. Que hasta un chico de 5 años dice: estos están locos. Y esos son los que han embarrado la verdadera iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que despertar y decir: yo soy la iglesia, yo tengo la misma oportunidad que el pastor de hablar, yo tengo la misma oportunidad que el maestro de enseñar. Sí, te tienes que preparar, porque la iglesia de Cristo es la que van a hacer, es la que van a hacer en este tiempo. Porque ha sido enterrada, el remanente. Nosotros tenemos la oportunidad de ser libres. No podemos, dice, fíjese, esto lo dijo uno que estaba en el tiempo de Lutero, que era francés, dijo: no podemos construir libertad sometiendo a otros que no piensen igual que nosotros, ya que actuaremos en contra de nuestras propias convicciones. No existe tal reforma, ya que lo que precede a todos los tiempos es la doctrina de Cristo, fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Amén, amén. Nosotros somos la iglesia. Le daremos forma en este tiempo y empezaremos a trabajar con la gente en sus hogares. Tendremos un tiempo en la semana donde habrá un lugar donde le enseñaremos lo básico de la doctrina para que usted sepa. Hablaremos también con los nuevos para que se quieran bautizar. Habrá también un tiempo, y tendremos un tiempo, tal vez una vez cada 15 días, de una reunión, una celebración central, donde habrá alabanza, oración y adoración a Dios, no como forma de una iglesia, sino un lugar de asamblea donde nos reuniremos, tendremos comunión los unos con los otros, alabaremos a Dios, tendremos música, sí, tendremos música, cantaremos himnos, y donde cantaremos... se puedan desarrollar los dones, que es el servicio también hacia los hermanos, hacia el pobre, el huérfano, la viuda, porque eso no nos tenemos que olvidar, ¿no? Porque esos dones están para desarrollar y muchas veces nos hemos olvidado de mi hermano que está pasando necesidad. Entonces, la iglesia es todo eso también, el servir. El Señor dice: yo vengo para servir y no ser servido. Al revés de lo que muchos piensan, que están para que los sirvan. Sin embargo, Cristo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Mire, sé que es muy difícil. Es como cuando usted tiene a alguien, una persona que está acostumbrada durante muchos años a hacer siempre lo mismo. Entonces, modificar las costumbres es muy difícil. Yo sé que es difícil por ahí modificar la costumbre de: no, pero a mí me gusta la iglesia donde voy, me siento, escucho alabanza, escucho la prédica, me oran y me voy. Mire, eso Es mucho mejor. es lindo. Sí, es lindo, pero sabe que es una actitud facilista. ¿Por qué? Porque no es la actitud de la iglesia. La iglesia está llamada a reproducirse. La iglesia está llamada a anunciar a otros. No a ir a reunirse en un lugar, a escuchar la alabanza, a escuchar el sermón, a que lo bendigan y se va a la casa. ¿Por qué? Porque todo eso lo puede hacer usted directamente con Dios. No necesita de que alguien le venga a ministrar. Usted puede hacer eso directamente con Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Yo sé de que la estructura de iglesia que conocemos hoy no se va a ir. Claro que no se va a ir. Va a seguir, van a estar trabajando las dos juntas. Y no quiere decir de que sea malo. No, no es malo. No es malo. Pero no es lo que realmente Dios quiere de lo que es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Usted cree de que la iglesia de Cristo tiene que estar encerrada en las cuatro paredes todos los domingos, los días de la semana, estudiando en un instituto que no termina nunca, que nunca termina,
y todos los compromisos que usted tiene que tener, la presión económica. ¿Usted piensa de que usted necesita a Dios su dinero? Dios no necesita su dinero. Dios es inmensamente rico. Inmensamente rico. Dios no necesita su dinero. Dios necesita su obediencia. Dios necesita su disponibilidad, su amor por Él, su amor por las almas. Dios no necesita su dinero. No lo necesita. El hombre sí lo necesita. ¿Para qué? Para mantener la imagen de la iglesia. Pero esa no es la verdadera iglesia. Porque Dios no necesita hacer ninguna imagen de la iglesia. Dios estableció en los corazones de las personas la iglesia de Cristo. Somos la esposa, somos la iglesia de Cristo. Somos la novia a la que vendrá a buscar el Cordero. Amén, amén. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces, usted no puede vivir oprimido por una congregación o por una denominación. Que tiene que poner dinero para esto, dinero para lo otro, dinero para lo otro. Usted vive enloquecido y no solo eso, sino perseguido, que si usted no lo hace, le está robando a Dios. Y que si usted no lo hace, Dios lo va a maldecir. Eso es una locura. ¿Sabe que las maldiciones de la ley fueron clavadas en la cruz de Cristo? Dice que el acta de los decretos, que nos era contraria, esa es la ley, Cristo la clavó en la cruz. Y no hay maldición sobre los que somos iglesia, amén, sobre los que somos hijos. Y los pasos son simples. Usted primero pasa a ser hijo y después se convierte en iglesia. Porque para ser la iglesia de Cristo tiene que tener el conocimiento de la doctrina del apóstol para ejercer usted como iglesia. Usted es hijo, todos somos hijos. Pero la iglesia necesita ser formada. Por eso que habla de la edificación de la iglesia. Edificados los unos a los otros. Porque ahí es donde se forma la iglesia. Y es una iglesia con poder. El poder no es del pastor. El poder no es del profeta. El poder es de Cristo. Amén. Y Él lo dejó, en Efesios capítulo 1 habla de eso. Sobre todo, se lo voy a leer. Así terminamos. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice, sí, fíjense, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Usted no puede tener solamente conocimiento intelectual. Tiene que tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Dice, alumbrando, la palabra es la lumbrera, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Va diciendo, con los pastores, los profetas, no, para con nosotros, los que creemos. Para nosotros los que creemos. Eso los da a todo. Es el universo del creyente, no es solamente en algunos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, hablando del Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Sobre todo principado sentó Cristo, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo, dice, en este siglo, sino también en el siglo venidero, está hablando de este. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y que fíjense, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A quién le dio la autoridad? ¿A quién le dio todo? A la iglesia. A nosotros. No se la dio a un profeta, no se la dio a un pastor, no se la dio a un apóstol, se la dio a la iglesia. Toda la autoridad, todo está bajo los pies de Cristo, y esa autoridad es nuestra. Que nadie te diga
que no puedes hacer esto, puedes hacer aquello, porque la palabra de Dios es la que avala a la iglesia. Amén. Somos iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar Amén, Señor. y darle gracias a Dios por su palabra. Gracias. Y que puedas masticar bien esta palabra. Si tienes que verla una o dos veces, vela. Y puedas entender de que realmente nunca necesitamos una reforma, sino necesitamos volver a la fuente. Hoy en este tiempo, si hubiese alguien con el pensamiento de Lutero tal vez, diría, a la iglesia evangélica le hace falta una reforma. No, hay que volver a las fuentes. Hay que volver al inicio, a la fuente, que la fuente es Cristo, la fuente de todo es Cristo. El hombre le va como le va porque se alejó de Cristo. Al cristiano le va como le va porque sacó a Cristo del centro. Del centro de su vida lo sacó a Cristo. Tenemos que volver a la fuente y podemos así decir, somos la iglesia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Señor, te rendimos todo el honor a ti, Señor. Tú eres santo, Señor, santo y muchas veces santo, Señor, porque tú eres santo sobre todas las cosas. Tú eres misericordioso, tú tienes piedad, tú tienes amor por cada uno de nosotros, Padre. Señor, y queremos, Señor, hacer tu voluntad. Señor, no perder más tiempo, Dios mío, en todas las cosas que ha hecho el hombre, en todas las cosas humanas, Señor, que solo han hecho, Señor, retrasar tu venida. Señor, solo han hecho confundir a mucha gente. Padre, queremos hacer tu voluntad. Señor, queremos trabajar en libertad. Señor, trabajar sabiendo que no tenemos que cumplir obligaciones con el hombre, sino contigo. No tener presiones económicas del hombre. Señor, si tenemos que darte, te daremos a ti con alegría de corazón, pero no por imposición, sino por amor, Dios mío. Señor, que podamos ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado. Señor, y que no solamente dar para uno solo, Señor, y llenar las arcas de la iglesia. Señor, ¿para qué acumular dinero? Señor, en este tiempo, Señor, si tú cuando vengas a buscar la iglesia no nos podremos llevar nada. Señor, queremos hacer tu voluntad. Háblanos a nuestros corazones. Danos, Señor, sabiduría para llevar adelante todo esto y poder levantar en alto tu nombre, Señor, y poder ser tu iglesia. Señor, somos tu iglesia y por lo tanto debemos actuar como la iglesia de Cristo en esta tierra, predicando a tiempo y afuera de tiempo. No necesitamos un púlpito para predicar, no necesitamos una iglesia para congregarnos, porque podemos congregarnos en nuestras casas, en nuestros hogares y tener un tiempo donde estar todos juntos, pero tenemos que ser preparados para ser una iglesia sabia, Dios mío, para tomar, Señor, responsabilidades con sabiduría y hacer tu voluntad. Señor, te rogamos, Dios mío, que nos hable, nos dé sabiduría, que podamos llevar adelante, Señor, todo lo que tú has puesto en nuestros corazones y que pueda haber, Señor, un nuevo tiempo de tu iglesia, donde tu iglesia se empiece a resurgir, Dios mío, después de estar tantos años, Señor, sacado de los tiempos, Señor, por los hombres. Señor, el hombre es el único que puede frenar la obra de Dios, porque ni siquiera Satanás puede frenar la obra de Dios, pero el hombre sí, porque el hombre puede callar, el hombre puede tener soberbia, Señor, el hombre puede adueñarse de lo que es tuyo, Señor, y engañar a otros hombres para beneficio propio. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes a llevar adelante, Señor, esta iglesia, la iglesia de Cristo, Señor, y que es una iglesia que no necesita una construcción para ser tu iglesia. Padre, te bendecimos a nuestros hermanos, háblales, Dios mío, Señor, para todos aquellos que tengan el llamado, Dios mío, de ser parte, Señor, de tu iglesia, de la iglesia de Cristo. Padre, bendecimos a cada uno de los hermanos. Padre, te rogamos por cada uno de ellos. Señor, libéralos, Dios mío, porque aún muchos de ellos están dentro de la iglesia y son prisioneros. Señor, tú le diste la libertad para ser aprisionados por el hombre. Y eso no es así, Señor. Que la libertad sea para siempre.
Tu palabra lo dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Conociéndote a ti, Cristo, no podemos estar prisioneros del hombre. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra libertad no interfiera en la libertad de otros, Señor, y que no usemos la libertad como pretexto para hacer el mal. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Dios mío, que nos ayudes en este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar por las necesidades, hermano. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Os seguimos orando, Señor, por la vida de Claudio, Señor, quien está en esa cama, Señor, con esa enfermedad, rogándote, Señor, ahora, que Padre, tú puedas hacer un milagro en la vida de este varón, Señor, que esté fortaleciendo su vida, la vida de su familia, Señor. Están por ahí pasando tiempos, Señor, de angustia, Señor. Es un hijo tuyo, Padre. Te rogamos, Señor, que tú puedas intervenir a favor de la vida de Claudio. En el nombre poderoso ahora, de Jesús. Padre, Oramos de por la vida también de Verónica, Señor, por esa suficiencia cardíaca congestiva, para que tu mano poderosa esté tocando su corazón, Señor, esté sanando, esté sacando todo derrame pleural en el nombre poderoso de Jesús, y esté renovando su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por la mamá de Estela, Señor, quien está internada en Necochea, que próximamente en estos días va a venir aquí a Mar del Plata. Sabemos que ella está atravesando, Señor, una enfermedad, Señor, delicada, Señor, pero la última palabra la tienes tú, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú tocarás su vida, tú tocarás su cuerpo, Padre. Señor, interviene con un milagro poderoso, Señor, sobre la vida de esta mujer, Señor, para que ella pueda tener una buena calidad de vida, una buena calidad de salud. Señor, dale sabiduría, Señor, a su familia, Señor, para que puedan hacer lo correcto en este tiempo, Padre. Confiamos en ti, Señor. También oramos por Nilda, la mamá de María, Señor, quien está internada en el HPC con un mal estado general, con una trombosis venosa profunda, Señor, para que esté tocando, Señor, la vida de esta anciana, para que estés sanando sus arterias, para que estés sacando todo edema en sus piernas, para que estés abriendo, Señor, su apetito para que ella se pueda alimentar. En el nombre poderoso de Jesús, enviamos tu palabra, Señor, hacia ese lugar, para que tú la estés tocando y la estés sanando, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por la vida de Emiliano, por esa cirugía, Señor, donde le colocaron stent, Señor, para que él se pueda recuperar completamente, para Señor, que él pueda comenzar una nueva vida, Señor, un renuevo viene sobre la vida de mi hermano en esta hora, en la vida de su esposa. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, y queremos bendecir a todos mis hermanos que han escuchado en este día, Señor. Toca su vida, bendice sus hogares, su familia, provee, Señor, tú eres el proveedor de nuestras vidas, tú sustentarás la vida de tus hijos. Sabemos que hay hermanos, Señor, que están pasando dificultades, que se han quedado sin trabajo, que aún, Señor, los emprendimientos que tenían, Señor, se han cerrado, pero creemos, Señor, que son tus hijos y que tú eres su Padre y que tú los vas a sustentar, Señor, de una forma sobrenatural. Así como sustentaste a Elías a través de un cuervo, tú lo harás, Señor, con la vida de mis hermanos, Señor. Por eso te rogamos que toques su vida, que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que ha estado conectado en este día, aún los hermanos que lo van a escuchar en diferido a través de YouTube. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos la iglesia de Jesucristo en esta ciudad de Mar del Plata, Argentina. Bendecimos la iglesia de Jesucristo en cada rincón de este país y en cada rincón de este mundo, Señor, de las naciones, Padre. También bendecimos el país, Señor, la nación de Israel, Señor, donde, Señor, está tu pueblo, Señor, donde muchos se están volviendo a ti, Señor, están reconociendo que tú eres Dios, pero hay muchos que aún, Señor, no se han vuelto. Por eso te pedimos, Señor, la salvación tuya, Señor. Venga, Señor, sobre la nación de Israel, Padre, y sobre todas las naciones vecinas, Señor, que tú puedas traer paz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos nuestras vidas, Señor. Gracias, bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos, cada familia, Señor, representada, Señor, y que puedan tener un buen comienzo de semana, que puedan levantarse gozosos el día de mañana, contentos, Señor, dándole gracias a ti, Señor, porque tú eres el sustentador, tú eres nuestro proveedor, Señor.
Tú eres nuestro pastor Sí, y Señor. nada nos faltará, Señor. En ti, Señor, estamos seguros, estamos completos, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Aún a pesar En el nuestro nombre de que Jesús. no hemos cumplido, Señor, pero tú permaneces fiel, Señor, porque Gracias, eres un Dios Señor. grande y poderoso. Por eso, Señor, te bendecimos Gracias, en Dios. este día y te damos gracias, Señor. Honramos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén, Y amén. Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, El Señor les hermano. bendiga, hermanos. Que tengan un buen comienzo de semana. Acuérdense, somos iglesia, ¿eh? Somos iglesia. Amén. Sí, Somos Señor. iglesia, no se olvide Así es. que el privilegio es de todos los hijos de Dios, ¿eh? No de algunos, sino de todos. Así que acuérdese siempre de escudriñar las escrituras, de leer con sabiduría, de investigar, no se quede con todo lo que dicen, investigue. Hoy que tiene la facilidad de entrar al Google y buscar, hay montones de estudios, montones de historiadores, entonces usted tiene que ver siempre el nacimiento de las corrientes, el nacimiento de las corrientes. El agua que viene de la montaña, del deshielo, es agua pura, porque es agua que vino del cielo. Amén. Pero a veces en el camino se contamina. Entonces usted tiene que ver por dónde ha ido pasando el agua esa, y si usted la va a tomar, tómela de la naciente y no del vertedero. Así que Amén, Dios los bendiga, amén. que tengan una buena semana, los amamos en Cristo. Amén. Y esté atento porque pronto le vamos a mandar una invitación para conectarse, para poder empezar a desarrollar la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.